La empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento de Habilidades Humanas para la Seguridad y Salud en el Trabajo, con la temática titulada Sección 15, Aprende a ser un buen trabajador y líder para el cuidado de la vida. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Diego Fernando Hurtado Guzmán. Él es médico, gerente en seguridad y salud en el trabajo y magíster en bioética, docente y expositor nacional e internacional en seguridad y salud en el trabajo y humanismo empresarial, columnista de opinión, ganador de 2 premios internacionales en España en reconocimiento a su carrera profesional. Doctor Diego, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, mi querido Oscar, ingeniero Fernando Quijano, un gustazo estar acá con ustedes y con todos los miembros de esta comunidad. Ya en este momento tenemos a 41 participantes y van ingresando, darle la bienvenida. Yo encantado de estar acá con ustedes. Me encuentro en este momento en la ciudad de Manizales. Estamos acá en nuestro encuentro de prevención de Caldas Más Positiva. Y bueno, acá acompañando a esta ARL tan importante para el país, en cómo aprender a vivir mejor como seres humanos, como ciudadanos de este mundo, para poder ahí sí ir a las empresas y darlo todo por nuestras organizaciones para cuidar a nuestros trabajadores. Entonces, para mí, bienvenidos y bueno, ya finalizando nuestra clase de la ruta de conocimiento, nuestra clase, nuestra sesión número 15, aprendiendo tanto. Mire que comenzamos a comienzo del año, perdóname la redundancia, con la gestión del pensamiento crítico y terminamos en la sesión 15, que es aprender a ser un buen trabajador y un buen líder para el cuidado de la vida. Entonces la clase de hoy, como van a ver, es como un resumen de todo, donde voy a traer todo lo que vimos en las sesiones anteriores, de tal manera como que quede como un bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a comenzar a hacer el otro año para que ustedes de verdad que puedan hacer de su vida una obra de arte, que es de lo que se trata el humanismo y la ética? Entonces, bueno, ¿qué te parece, mi querido Oscar, si hacemos el sondeo inicial antes de comenzar con todo el contenido? Claro que sí, doctor. Damos inicio a nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo de nuestro, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. Del sondeo final es saber qué conocimientos adquirieron a lo largo del mismo. Iniciamos con nuestra primera pregunta. ¿Qué debe ocurrir para acudir al trabajo sin miedo? A, no tener jefes. B, tener abundancia económica. C, gobernarse a sí mismo. D, leer libros de humanidades.
15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Les recuerdo a nuestros participantes que pueden formular sus preguntas por medio del chat a lo largo de nuestra acción educativa. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, no tener jefes, 11%. B, tener abundancia económica, 15%. C, gobernarse a sí mismo, 48%. D, leer libros de humanidades, 26%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cómo integrar mis intereses con los de la empresa? A través de talleres y cursos. B, al recibir un excelente salario. C, al aplicar la ética en mis acciones. D, al tener un buen jefe. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A través de talleres y cursos, 15%. B, al recibir un excelente salario, 11%. C, al aplicar la ética en mis acciones, 70%. D, al tener un buen jefe, 4%. Continuamos con nuestra última pregunta. ¿Qué es lo más importante de esta comunidad? A, aprender a vivir. B, aprender a trabajar. C, trabajar con menos miedo. D, ser feliz en el trabajo. 15 segundos nuevamente a nuestros asistentes. Les recuerdo que pueden escribirnos sus preguntas por medio del chat a lo largo de nuestra acción educativa. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, aprender a vivir, 25%. B, aprender a trabajar, 11%. C, trabajar con menos miedo, 18%. D, ser feliz en el trabajo, 46%. Conociendo los resultados de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestro experto, el doctor Hurtado. Bueno, Oscar, muchas gracias, hombre. Y bueno, me encantan esas respuestas que acaban de dar. Vamos a revisarlas al final. Muy bien, mi objetivo general el día de hoy es una conclusión. Es una conclusión, reunir los conceptos más importantes que vimos en este año con el fin de establecer los criterios de ajuste en su gestión en seguridad en el trabajo. Recordemos que todo esto que estamos haciendo en esta comunidad de habilidades humanas es aprender a vivir, pero para yo llevarlo allá a mi gestión de seguridad en el trabajo, es que de eso es lo que se trata todo esto. Entonces, en ese sentido, es muy importante que ustedes de verdad entiendan que no solamente con rúbricas, con programas de vigilancia, con matrices de peligros y riesgos, logramos controlar la seguridad y mejorar la salud y el impacto de bienestar en los trabajadores. Y con esto quiero comenzar la conferencia mirando este concepto del Foro Económico Mundial que decía que el pensamiento crítico es la habilidad más urgente en las empresas de hoy. Acordémonos que ese era el tema de la primera sesión que vimos en esta comunidad de este año 2024, en donde yo les indicaba a ustedes al comienzo del año que lo más valioso a lo que ustedes le pueden aportar a su empresa desde seguridad sano del trabajo y desde lo que hagan en el rol que ocupen es que sean críticos. Es decir, ojo, crítico no es criticón, ¿cierto? Una cosa es uno ser criticón y otra cosa es uno ser crítico. Uno ser crítico significa pensar realmente no por lo que hacen los demás, sino utilizar lo que hacen los demás como un punto de partida, un parámetro para yo hacerlo mejor. Cuando yo pienso en hacerlo mejor de lo que lo hacen los demás, siempre estaré mejorando. Y cuando yo siempre estoy mejorando, siempre estoy haciendo de mi vida una obra de arte. Pero yo no podría hacer de mi vida una obra de arte si me la paso haciendo lo que todos hacen. Entonces, como todos nos enseñan a que a través de matrices de peligros y riesgos es que se gestiona la seguridad, entonces yo lo hago como todo el mundo. Obviamente ahí hay un tema de ley. Acuérdense en que el decreto 1072 de 2015, en su artículo 224615, nos indica de que todos tenemos que gestionar los riesgos a partir de una matriz de peligros y riesgos. Pero no se trata solo de quedarme ahí, sino, listo, yo cumplo la norma, hago mis matrices de peligros y riesgos, pero mi pregunta es, ¿qué más puedo hacer adicional que me permita mejorar esa matriz? ¿O cómo puedo perfeccionar cada vez más hacer esa matriz? Yo le digo a mis estudiantes de posgrado que para mí una matriz de peligros y riesgos no se debe actualizar cada año. Para mí una matriz de peligros y riesgos se tiene que actualizar día a día. Es algo que yo creo que se tendría que tener en las computadoras de todos ustedes, los responsables del sistema de gestión, y tenerlo ahí abierto porque yo a través de esa matriz es que yo me recuerdo qué procesos tengo críticos, qué procesos tengo establecidos estos u otros controles, qué peligros y qué riesgos y qué consecuencias puede haber.
Entonces esa matriz me debería recordar permanentemente qué procesos debo visitar diariamente en mi trabajo, ¿cierto? Entonces nos quedamos demasiado con el papeleo, con la intervención, con la verificación del inspector del ministerio y que con el indicador, y ahí nos quedamos, cumplir la ley nomás, pero no hacemos el sentido común, que es usar la inteligencia para yo decir, hombre, si yo tengo esta área en mi matriz de peligros muy crítica, yo tengo que ir allá casi que diario a ver cómo van los muchachos allá, a ver cómo está mi gente, cómo están sintiendo esos implementos de seguridad que les di, esos elementos de protección personal, ese control administrativo que aplicamos, si está dando resultado o no, si la gente se está sintiendo cómoda o no, pero como que todos queremos hacer lo que todos hacen. Y entonces como todos hacen lo mismo para cumplir la ley, entonces nadie hace algo más. Entonces el pensamiento crítico es la habilidad más importante, es la habilidad más urgente que se requiere en el mundo de hoy. Entonces, pensamiento crítico, por favor. Yo creo que tenemos que lograr de que ustedes como líderes y los trabajadores vayan a trabajar sin miedo. Una persona que es crítico en la vida, en su forma de vivir y en la forma como entiende el mundo, es una persona que va quitando el miedo cada vez más a ir a trabajar. Y el miedo a que lo despidan, el miedo a que el que dirán, el miedo al ser rechazado. En la medida de que yo voy fortaleciendo mi capacidad crítica, voy mejorando mi temor, voy disminuyendo mi temor de ir a trabajar. Y en ese sentido, ¿por qué todos vamos a trabajar con miedo de alguna manera? Porque vivimos conforme a cómo viven los demás. Y como todos viven de la misma manera, todos vivimos endeudados, y tenemos que pagar muchas deudas, entonces por tanto no queremos perder nuestros trabajos y por eso perdemos la dignidad y nos dejamos arrebatar la dignidad en nuestros trabajos. Y nuestros líderes nos quitan la dignidad en muchas ocasiones y nuestro trabajo repetitivo nos quita la dignidad en muchos momentos. Entonces, yo creo que enseñar con pequeñas acciones en el día a día a que la gente mejore sus hábitos de gasto, de que no sean tan amigos del consumismo, que sean más cercanos a un consumismo responsable, un consumismo inteligente. Yo creo que son acciones que hacemos en seguridad en el trabajo para que la gente vaya a trabajar sin miedo. Entonces, si yo soy responsable del sistema de gestión como ustedes y yo salgo de esta clase, ahorita reuniría a mi gente y yo les diría, bueno, el profesor Diego nos dice en positiva, en la RL positiva, que tenemos que venir a trabajar cada vez con menos miedo. Entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿qué hacemos para que ustedes como trabajadores vengan aquí a trabajar y que cada vez tengan menos miedo de que trabajen, de que hagan lo que tienen que hacer? O sea, denme esa respuesta. ¿Cómo hacemos? ¿Yo qué tengo que hacer como líder para que usted venga cada vez con menos miedo? A mí esa pregunta nadie me la ha hecho, ningún líder en mi vida me lo ha hecho, pero me encantaría que algún líder me hiciera a mí esa pregunta para yo responderle. Entonces, es una invitación a que vivamos conforme a la naturaleza. Eso es un tema que también abordamos alguna vez, para poder entender cómo vivir bien la vida y apartarme un poco de ese consumismo desmedido, de ese consumismo miserable que nos lleva pues como a cometer muchos errores. Si ustedes me siguen en mis redes sociales, en el arte de trabajar feliz, ahorita hace un rato publiqué en mi Instagram una historia en la que un pingüino tiene una cosa de plástico acá en el cuello, ¿cierto? Y como un ser humano le quita eso, lo rescata y le quita eso. O sea, no podemos permitir que nuestros mares estén llenos de plástico, que el río Medellín, allá en Medellín donde yo vivo, esté con plástico. Eso no puede pasar. En nuestras empresas no puede ir más gente a trabajar con miedo. O sea, eso ténganlo muy claro. Y que no vayan a trabajar para comprar. O sea, si ustedes hacen encuestas, ustedes van a determinar que de lo que más lleva a motivar a los trabajadores a enfermarse y accidentarse para ir a trabajar es para ganar dinero. O sea, la gente literal se enferma y se accidenta por ganar plata, ¿cierto? Lo decía la doctora Patricia Kennedy aquí en el Congreso en Manizales, acá donde estamos en este momento. Ella lo decía en su conferencia sobre cultura. Ella decía, no puede ser, y con eso abrió la conferencia de ella, no puede ser posible, dice la doctora Patricia Kennedy, no puede ser posible que alguien se enferme o se accidente para generarle bienes y servicios a alguien, a un empleador. Eso no puede pasar.
Entonces, es muy importante que siempre tengan presente esto. Y obviamente nos da temor diferenciarnos de los demás, que de eso se trata la ética. Acuérdense, ustedes allá en sus casas, en sus empresas, en este momento donde me estén viendo, piensen, yo a partir de mañana, ¿qué tengo que hacer para ser diferente de los demás? Yo no puedo seguir siendo igual a todo el mundo, yo no puedo seguirme vistiendo como se viste todo el mundo, yo no puedo seguir haciendo las matrices como todo el mundo las hace, obviamente desde lo que la ley lo permite. Yo no puedo seguir comportándome como todo el mundo se comporta. Entonces, en ese orden de ideas, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer o qué tiene que ocurrir para yo darme cuenta de eso? De que no puedo seguir viviendo como todos estamos viviendo. Esa es la gran pregunta. Entonces, no sé si ustedes han escuchado casos de familiares, amigos, de que ustedes observan de que después de que le ocurrió una tragedia, ellos se dan cuenta de que tienen que vivir mejor. No sé si les ha pasado, o alguno de ustedes estará ya pensando, uy, sí, cuando mi mamá murió, yo empecé a vivir diferente. Cuando mi esposa le dio una enfermedad, yo empecé a vivir diferente. Y de hecho, en mi caso personal, cuando mi esposa tuvo una enfermedad, yo tuve que cambiar mi vida, digamos así, de alguna manera para poderla acompañar a ella. Entonces, es muy importante como que ustedes entiendan que tiene que pasar, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿será que ustedes tienen que esperar a que les pase algo grave a ustedes o a sus familiares, una enfermedad, un accidente, un casi me mato, estuve al borde de la muerte, volví de la muerte, para poder entender que tenemos que vivir diferente? Esa es una gran pregunta que tiene que pasar. En el caso mío, yo no tuve que esperar a que me llegara nada grave, aunque tuve que vivir muchas cosas muy dolorosas en mi vida, la muerte de mis papás, muertes prematuras, muertes difíciles. Yo no tuve que vivir eso, pero estudiar humanidades y ética, eso sí me fue enseñando poco a poco a quitarme el miedo de vivir y a quitarme el miedo de trabajar. Entonces ahí hay un tema muy interesante. Entonces, también hablábamos del autocuidado al cuidado de sí. Recuerden que es una crítica muy importante. De esto nos gastamos toda una clase en donde yo les hablaba que no podíamos seguir hablando del autocuidado, porque el autocuidado es como ese concepto en el que yo uso el elemento de protección personal, yo uso el tapabocas hasta cuando mi calor me venza, ¿cierto? Cuando ya yo no me aguante el tapabocas acá porque tengo calor, disconfort, que estoy sudando acá, cuando ya ese calor, ese disconfort me vence, entonces yo ya me quito el tapabocas. Eso es autocuidado, ¿cierto? Pero cuidado de sí no, porque en el cuidado de sí es porque le enseñamos a la gente no solamente la importancia del tapabocas, sino la importancia de vencer sus emociones, ¿cierto? O sea, el tapabocas es una oportunidad para yo fortalecer el esfuerzo de no quitarme el tapabocas, aunque eso esté muy incómodo, aunque eso me esté generando mucho disconfort. Entonces, hay que cambiar la configuración educativa, de enseñarles a los trabajadores no a solamente a por qué deben ponerse el tapabocas, sino a fortalecer su carácter de no quitárselo a pesar de que tienen disconfort y tienen malestar. Entonces, ¿eso quién lo enseñó? Eso lo decía, por ejemplo, Séneca, que Séneca para mí, o Sócrates, Séneca y Sócrates, yo los considero como los verdaderos trabajadores. Los verdaderos trabajadores porque realmente ellos iban a trabajar, más que todo, pues Sócrates, más que todo Sócrates, el mismo Séneca, Sócrates iba a trabajar como en lo que hacía en su vida diaria, pero también como soldado de Grecia. Él iba a hacer su trabajo y él lo hacía por honor, ¿cierto? O sea, Sócrates hacía su trabajo por honor, no para ganar dinero, para ganarse un dinero para salir a comprar a los centros comerciales griegos de la época. Entonces, Sócrates representa la figura de esa persona que hace de su vida una obra de arte. Yo les recomiendo un libro de Marcos Chicot que se llama El asesinato de Sócrates. Y ahí ustedes en esa novela histórica pueden enamorarse de Sócrates como yo alguna vez lo hice. Entonces es muy bonito porque es llevar el cuidado a la máxima expresión. O sea, yo no tengo que cuidarme porque me obligan, porque si no me castigan, que es lo que hacemos actualmente, sino que realmente yo entiendo de que yo soy tan importante para mí mismo que tengo que cuidarme para mí para poder cuidar a los demás. Ese es el concepto que hay que empezar a cambiar y se cambia con educación.
O sea, ese concepto se cambia educándome yo mismo y educando a los demás, ¿cierto? Entonces, ese cuidado, ese concepto del autocuidado y ese concepto del cuidado de sí, muy diferentes. Hay una referenciación de Rosita Daza de Caballero en un libro que se llama Filosofía y Dolor, y ella dice que el cuidado de sí solo es posible en medio de seres humanos libres, o sea, seres humanos que gobiernan sus emociones. No es que trata de libertad de estar encarcelado, sino de libertad. Una persona libre es una persona que gobierna, que modula sus emociones, modula sus pasiones, que si tiene rabia y en vez de decir una cantidad de barrabasadas y de groserías, lo que hace es que se modula y escoge las mejores palabras para decir lo que tiene que decir, porque eso es lo difícil. Lo fácil es decir lo que a uno se le ocurra, lo difícil es modular las palabras. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre un ser humano que modula lo que dice a uno que dice las cosas porque simplemente las siente y las dice porque le da la gana, perdónenme la expresión? Pues eso es lo que hace un animaloide o una persona ética, ¿cierto? Un animaloide, estamos llenos de animaloides en nuestras empresas, son personas que, porque aún sin importar la educación que tengan, se comportan como animales, es decir, se comportan como personas que solo le dan rigor a sus emociones y a sus intereses personales. Mientras que hay otras personas que están ocultas que piensan bien las cosas, son decentes, son respetuosos, son educados, son diplomáticos, son amorosos, son leales, son cariñosos. Ese tipo de personas son los que deberíamos empezar a tener en cuenta en nuestros procesos, en nuestros liderazgos, para que realmente sirvan de mentores a los líderes que vienen de ahí para atrás. Entonces, me parece muy importante. Entonces, ese ejercicio de la libertad, el cuidado de sí, es el ejercicio permanente de la libertad, ¿cierto? La libertad no es esa en la que me encarcelan, sino que la libertad es esa en la que tú, con tu inteligencia, entiendes de que no puedes seguir viviendo como todos y por tanto determinas cultivarte a ti mismo a partir del dominio o del control de tus emociones. Y ojo, no significa que una persona ética o humana es una persona que no se equivoque. Nos equivocamos permanentemente los que queremos trabajar cada día para ser mejores. Sin embargo, la gran mayoría de la gente no lo ve así. La mayoría de las personas gobierna a sus equipos de trabajo en seguridad en el trabajo a partir de de sus procesos emocionales, de sus faltantes emocionales, de lo que tienen por dentro en su alma, de lo que tienen por dentro en su corazón, y lamentablemente no se han cultivado, y eso es lo que pasa con el autocuidado. Entonces ahí, muy importante. Y hacemos una referencia muy importante a todos, es el tema del gobierno de sí. Y en ese gobierno de sí, recuerden que lo vimos en una clase especial, aparte, recuerden que yo les decía que para poder aspirar a gobernar a los demás, o sea, para poder ser responsable de un sistema de gestión y enseñarle a los otros con el ejemplo a cómo cuidarse, o sea, nosotros, para poder gobernar a los demás, o sea, nosotros, primero tenemos que gobernarnos a nosotros mismos, o sea, gobernar nuestras emociones. Entonces, la pregunta es, ¿el responsable del sistema de gestión y seguridad en el trabajo se gobierna a sí mismo? Esa es la pregunta. Yo les hago a ustedes esa pregunta. Ustedes se gobiernan, ustedes se levantan por la mañana, se acuestan por la tarde, escriben en qué fallaron gobernando sus emociones, escriben qué lograron al gobernar sus emociones. Por ejemplo, ahorita en la tarde en el almuerzo yo perdí la batalla porque me comí un postre más grande de lo que debía haber escogido. O sea, yo ahí perdí mis estribos y no me comporté de manera ética, digámoslo así, porque yo sabía que debía comer un poco menos para mi salud, pero sin embargo me dejé ganar, me dejé tentar y me comí un poquitico más de postre del que debía. Entonces ahí no pasa nada, pero por lo menos yo dije, cuando lo hice, yo dije, pucha, perdí la batalla, pero mañana intentaré ganarla, ¿cierto? Pero lo sabemos, o sea, lo tenemos claro y lo tenemos sobre la mesa y es parte permanente el yo saber modular qué comer y qué no comer. En este caso estoy hablando de comida, pero también debemos modularnos a la hora de una reunión con nuestros equipos de trabajo, a la hora de una presentación, a la hora de un correo electrónico, a la hora de una inspección de seguridad, a la hora de hacer una matriz de peligros y riesgos. Entonces, en ese sentido, yo creo que gobernarnos nosotros para poder ser buenos en nuestra vida pública, o sea, en nuestra vida laboral,
tiene todo el sentido. Entonces, esa pregunta, ¿ustedes se gobiernan a ustedes mismos? Es una pregunta que yo les hago. ¿Se gobierna a sí mismo quien gobierna sus emociones? O sea, ¿quién las gobierna? ¿Quién las gobierna? Quien gobierna sus emociones, gobierna, puede gobernar a los demás. Para aspirar a ser el responsable del sistema de gestión, debe primero gobernarse a sí mismo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en las universidades, si yo voy a sacar una universidad, va a sacar diplomas para ser gerente en seguridad en el trabajo, o especialistas en seguridad en el trabajo, o profesionales en seguridad en el trabajo, o técnicos o tecnólogos, o magísteres o doctores, la pregunta que debería hacerse esa universidad es, yo le estoy entregando este diploma porque tiene unas capacidades técnicas, pero la pregunta es, ¿tiene usted las capacidades éticas? ¿Tiene las capacidades humanas para ejecutar este cargo? Esta dignidad que le está dando la universidad. O sea, una resolución en el sistema de gestión. Yo, por ejemplo, tengo mi licencia en seguridad en el trabajo como medicina del trabajo, medicina laboral. Esa resolución que a mí me entregó la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, en mi caso, sí tiene claro sí tiene claro hasta qué punto yo soy ético o no para ostentar ese cargo. Esa es una pregunta que uno se debería hacer, ¿cierto? Y es muy importante tener en cuenta qué señales se deben tener para reconocer, qué señales nos permiten reconocer que alguien se gobierna, ¿cierto? Yo creo que esa es una pregunta muy interesante que yo puedo hacerles. ¿Qué señales deben tener las personas para yo como líder en SST poder darme cuenta quiénes se gobiernan y quiénes no? ¿Cierto? Eso es una buena pregunta para todos ustedes. Que ustedes se pregunten en este momento, de mi empresa, de mis líderes, de mis compañeros, ¿quiénes son los que se gobiernan? Pues un ejemplo de los que se gobiernan son los que se visten bien, los que comen bien, los que hablan bien, los que escriben bien, los que hablan bien con su cuerpo, los que no lesionan a los otros, o sea, los que son diplomáticos, los que son prudentes, los que son justos, esos son los que se gobiernan. Porque nosotros no somos éticos por naturaleza, nosotros no somos íntegros por naturaleza, nosotros no generamos confianza por naturaleza, generamos desconfianza por naturaleza. Nosotros no generamos prudencia por naturaleza, sino que por naturaleza somos imprudentes. Entonces, en ese orden de ideas, esa es una buena pregunta. Porque si ustedes están acudiendo a los líderes de siempre que no se gobiernan para liderar, estamos equivocados. El liderazgo no hay que buscarlo afuera, el liderazgo está en su empresa ya, pero está posiblemente en las personas equivocadas. Le estamos dando esos liderazgos a personas llenas de títulos, pero que no se gobiernan. Mientras que las personas que sí se gobiernan y que hasta quizás tienen más títulos que los demás, no los vemos porque no son visibles. Es que una persona que se gobierna no necesita mostrarse sobre los demás, precisamente por eso, porque no se gobierna, ¿cierto? Esa es una forma de identificar quién es líder y quién es un verdadero líder y quién no. Un verdadero líder está tan enriquecido consigo mismo y se va enriqueciendo cada vez más que no tiene que mostrarse al mundo, no tiene que decirle al mundo todo lo que es y todo lo que tiene y todo lo que manda y nada. Una persona que se gobierna es silenciosa, primero escucha antes que habla, ¿cierto? Mientras que en el mundo de hoy, en nuestras reuniones, esos son fanfarrones hablando y hablando y hablando bobadas, y los humanos y los éticos son ahí calladitos diciendo, ay, por favor, no hables más, que la estás dañando, la estás embarrando más todavía. Entonces, es una buena oportunidad, mis queridos colegas. Acá tenemos ahora en nuestra sala 92 personas, que les doy un cordial saludo. Piensen en eso. Piensen en quiénes ustedes le están dando poder en sus organizaciones en seguridad del trabajo. ¿A quién le están dando ustedes el poder? Es muy importante que piensen en eso. La persona que es la más callada, la más respetuosa, la que casi nadie ve, esas son las personas que tenemos que voltear la mirada y decirle, venga, Diego, venga, Carlos, venga, Juana, venga, Marcela, ayúdeme a hacer este proceso más humano. Yo sé que usted es una persona que se gobierna, sus acciones lo muestran, y venga, ayúdeme que yo creo en usted. Entonces, si empezamos a generar ese impacto cultural, de empezar a mejorar nuestros líderes, empezar a escoger mejor nuestros líderes, yo creo que vamos a poder tener un mejor rumbo en seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, en ese orden de ideas,
la pregunta es, ¿y cómo comienzo a gobernarme a mí mismo? ¿Cierto? Esa sería una buena pregunta. ¿Cómo comienzo? Listo, Diego, me estás vendiendo la idea, perfecto, ya entiendo de que tenemos que gobernarnos, pero ¿cómo comienzo? O sea, lo que les decía ahora, ¿será que tenemos que esperar una enfermedad, una catástrofe, un accidente para darme cuenta? No, no tenemos que empezar, podemos empezar ahora mismo. Entonces, una forma importante es usar la razón. O sea, que siempre sus acciones estén definidas por la razón y que haya un interés particular en hacerlo diferente a como lo hacen los demás. Esa puede ser un muy buen comienzo, porque cuando yo empiezo a entender que los comportamientos de los demás se parecen entre sí porque nadie quiere ser diferente, y yo empiezo a entender eso y yo digo, yo lo voy a hacer diferente, o le voy a poner esta otra cosa, o lo voy a hacer un poco más diferente. Cuando tú empiezas a pensar diferente, tus acciones empiezan a diferenciarse. Y yo creo que usar la razón es el comienzo de toda vida buena. No las emociones, porque miren las emociones a dónde nos tienen, acabando con el planeta, matándonos entre todos, estamos a puertas de una guerra nuclear, de ponernos bombas atómicas otra vez, generar miles de muertos. O sea, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI sigamos pensando en ponernos bombas atómicas? O sea, ¿eso en qué mente cabe? Pues porque no usamos la razón, porque usamos la emocionalidad animaloide que todos tenemos. Entonces, yo creo que usar la razón puede llevarnos a ese comienzo. Y otro aspecto es comprender cómo funciona nuestra naturaleza. De esto también dimos una clase en donde yo les decía que tenemos que entender cuáles son nuestras reglas naturales. Nuestras reglas naturales son la comida, hay que saber comer. Uno no come a la hora que a uno le imponen comer, uno come a la hora que uno debe comer, ¿cierto? Uno no debería hacer reuniones de desayuno de trabajo. Uno no debe hacer eso. Eso no es acorde con la naturaleza. Uno o desayuna o trabaja, pero uno no puede trabajar y desayunar a la vez. Y además las reuniones de trabajo, los desayunos de trabajo son tardes, son a las 8 o 9 de la mañana, cuando ya llevas muchas horas de ayuno desde la comida anterior. Entonces tú tienes que proponer comer conforme a tu propia naturaleza. El tema del sueño, también lo veíamos, el tema de los abrazos. Nosotros somos sociales. Si yo sé que yo soy social y si yo sé que mi naturaleza me exige que yo tengo que estar cerca del otro, trabajar con el otro, pues ¿por qué no lo hago? ¿Cierto? Pero no, sabemos que somos sociales, pero seguimos el individualismo, que porque como todo el mundo lo hace, entonces seguimos individualistas. Escuchamos los WhatsApp a 2X y así sucesivamente. Eso es contrario a nuestra biología. Entonces, si yo ya lo sé, ¿qué acciones debo iniciar para vivir de una manera conforme a nuestra naturaleza? Acercarse a buenas lecturas, esa puede ser otra muy buena opción que yo les propongo para que ustedes comiencen ya el otro año, porque pues ya se está terminando el año, que yo lo empezaría hoy mismo, pero para que se lo pongan como meta, empiecen a acercarse a buenas lecturas. No me lean más matrices de peligros y riesgo, no me lean más normatividad, o sea, eso léanlo en su trabajo porque es parte del trabajo y es lo que yo tengo que cumplir, pero en su vida privada empieza a acercarse a unas buenas lecturas, léase otros autores diferentes, no tiene que leerse los que yo me leo, que son Séneca, Marco Aurelio, Epicteto, Aristóteles, o sea, no se tienen que leer esos libros, pero acérquense a otras lecturas, acérquense a la poesía, en vez de escucharse a Karol G y a Maluma, pues con más 57, denigrando a la mujer a más no poder y la gente enloquecida, pues denigrando a las mujeres, en vez de escuchar la novena sinfonía de Beethoven, escuchar una buena canción en guitarra o una buena canción en piano, pero no, como todo el mundo se enloquece pues con el reggaetón, entonces todo el mundo está feliz allá con esas hermosas letras y que son contrarias a la razón y a la inteligencia. Entonces, obviamente no me quiero meter aquí particularmente en temas de gustos, yo pues respeto mucho eso, si a usted le gusta el reggaetón, adelante, pero sea crítico, o sea, me gusta el reggaetón, baile rico, si toma su aguardientico y su whiskycito y eso no tiene nada de malo, pero sea crítico, no, venga, está bien rico para la fiesta, pero más 57, eso no puede suceder en mi vida, yo no puedo esforzarme en aprenderme una letra de esas, apréndase un poema, pero ¿quién de ustedes se sabe un poema? ¿Cierto? No, pero si no sabemos la canción más 57 o si no sabemos la canción de Quiere Chorizo y si no sabemos la otra canción que también denigra a la sociedad.
Eso sí no lo aprendemos porque como todos lo hacen, entonces yo también tengo que estar ahí como parte de la ovejita blanca. Entonces, las buenas lecturas son buenos autores son buenas reflexiones que me harán pensar si de verdad la forma como estoy viviendo mi vida privada y mi vida pública, o sea, mi vida laboral, de verdad sí está siendo coherente con lo que el creador nos dio. Otro aspecto que yo les recomiendo es que se acerquen a un mentor, a un inspirador, acérquense a buenas personas. Si usted se acerca con 5 marihuaneros, usted terminará siendo el 6º marihuanero, ¿cierto? Si usted se acerca a 5 buenas personas, usted terminará siendo una 6ª buena persona. Acérquese a buenas personas. Las buenas personas son los que están ahí, al lado suyo, pero usted no los ve. Usted no los ve porque como nadie los ve, entonces usted tampoco los ve, ¿cierto? Pero si usted empieza a decir, Carlos es una persona, es muy callado, pero uno le ve buenos actos, uno le ve buenas palabras, se viste bien, es respetuoso, come bien, no es el popular, pero es una buena persona. Yo me voy a acercar a Carlos porque Carlos es una buena persona y yo me tengo que acercar a buenas personas. Listo. Otro aspecto importante es comenzar la realización de rituales. Siempre recuerden que yo les he dicho en muchas ocasiones en esta comunidad que la ejecución de rituales es lo que más nos permite acercarnos al hábito, ¿cierto? O sea, es muy importante, la ética y el comportamiento humano se hace a partir de la ejecución de rituales que te permiten acercarte al hábito. Ejecutar rituales es ritualizar lo que hacemos. Vamos a empezar la jornada laboral. ¿Cómo vamos a empezar la jornada laboral? ¿Qué actividades mecánicas o qué actividades en reuniones, en grupo, o qué oración vamos a hacer que nos permita comenzar el día? Vamos a hacer una inspección de seguridad, ¿cómo la vamos a hacer? Vamos a empezar una reunión, ¿cómo la vamos a hacer? Ya de esto, pues yo lo hablé un poquitico más en profundidad cuando dimos la clase de rituales, vimos los tipos de rituales, los tipos de actividades que podemos realizar, y yo creo que esos rituales nos permiten ejecutar acciones que se vuelven costumbre, ¿cierto? Que de hecho eso es la ética. La ética es ejecutar acciones buenas que se vuelven costumbres y yo me vuelvo una persona que se perfecciona para vivir una vida buena, ¿cierto? Porque todas mis células, todas mis neuronas me dicen, compórtate como un animal, ¿cierto? Dale gusto a tus placeres, dale gusto a tus emociones. Estás enojado, grita. Tienes hambre, traga. Todo el cuerpo nos dice eso. Pero si tú te fortaleces y te humanizas, cada vez vas a hacer más cosas repetitivas que te van a permitir adquirir un hábito y ese hábito te va a llevar a volverte una buena persona y a vivir mejor y a empezar a entender lo que es la felicidad, ¿cierto? Entonces el inicio de esos rituales es muy importante y cuando yo inicio esos rituales empiezo a crear esos hábitos, ¿cierto? Y ojo, no tenemos que tener resultados inmediatos. Como estamos en el mundo de la liquidez, como Sigmund Bauman lo decía, en el mundo de la liquidez, en el mundo del placer ya, el placentero, dar el placer ya inmediato, ¿no? Yo no necesito un libro que me diga cómo ser feliz en un mes, sino cómo ser feliz en 10 horas. Y si hay uno en 5 horas, mejor, porque no tengo tiempo y porque necesito rapidez, eficiencia, eficacia. A ver, rapidez, no. Ese no es el mundo real. Eso es un mundo que nos ideamos, que nos creamos nosotros. Pero realmente recordemos que la velocidad de la naturaleza es la lentitud. Y la lentitud es pensar en orden, ¿cierto? No es hacerlo todo lento, sino pensar en orden. Y cuando yo empiezo a pensar en orden, empiezo a darle orden a mis actividades y eso va tomando tiempo. Y a medida que yo voy tomando tiempo, yo voy viendo los resultados poco a poco y si me equivoco no pasa nada porque sigo en el proceso, o sea, sigo mejorando cada vez más. Muy bien. Entonces, el trabajo de esa manera se convierte en un mecanismo de perfeccionamiento, ¿cierto? O sea, no vayan a trabajar para ganar plata, no se equivoquen de esa manera. O sea, cuando usted empieza a vivir con la razón, empieza a alejarse del consumismo peligroso, de tener un consumismo responsable, cuando usted empieza ya a moderar mucho sus gastos, cuando ya usted todo lo compra a una sola cuota y lo que no puede comprar una cuota, pues lo compra, lo ahorra y cuando ya tenga el dinero lo compra. Cuando usted empieza a vivir sin necesidades emocionales,
para aparentar, y cuando usted empieza a moderar su forma de vida, usted le empieza a sobrar platica, y cuando usted empieza a sobrar platica, usted empieza a guardar y empieza a producir eso, y entonces usted ya se empieza a volver un parásito del sistema financiero, que es lo que los bancos no quieran. Entonces ya tú todo lo compras con tarjeta de crédito a una cuota nomás, y con esos puntos tú mercas mes a mes, y ya empiezas a entender que puedes vivir con poco y que te va sobrando más, y entonces empiezas a ir a trabajar sin miedo. Porque cuando ya empiezas a trabajar sin miedo, ya no te da miedo que te despidan, porque tienes soporte económico suficiente para vivir tranquilo por varios meses. Empieza a importarte un poco lo que piensen los demás de ti, por tanto, vives con carácter, por tanto, tienes capacidad crítica y empiezas a entender cómo funciona la vida. Pero si seguimos yendo, como todo el mundo lo hace, a trabajar para esperar la quincena, para salir a comprar, vamos a vivir a toda hora del cuello, preocupados, estresados, ansiosos, angustiados, temerosos, y se nos va la vida por entre los dedos. Entonces yo creo que ir a trabajar para perfeccionarme, yo voy a trabajar para ser más prudente, yo voy a trabajar para ser más justo, porque todo me invita a que no sea justo. Yo voy a trabajar para ser más independiente, porque todo me dice que no sea independiente. Y cuando yo logro eso, empiezo a practicar la ética, ¿cierto? Que no me permite comportarme como un animaloide, me permite comportarme de manera moral y me permite comportarme de manera ética, que es perfeccionar cada vez más lo que hago. Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante que ustedes piensen en eso. ¿A qué voy yo a trabajar? Esa es la pregunta. ¿A qué voy yo a trabajar? A vivir como todos viven. No sé, yo lo comenté en alguna de las clases, los primeros segundos de la película Tiempos Modernos. Y en Tiempos Modernos de Charlie Chaplin, la película comienza con un hato de ovejas que sale de un ganado, de un hato de un potrero, y después lo pasan a un hato, un símil de un hato de personas que salen del metro de Nueva York a salir a las empresas a trabajar de manera repetitiva. O sea, hemos creado un sistema para el que no fuimos diseñados. Nosotros llevamos a nuestros trabajadores a trabajar de una manera contraria a nuestra biología para que hagan eso, o sea, se dejen su alma, se dejen su dignidad, se dejen su honor en el suelo para que ganen plata, para que salgan a comprar cosas. O sea, es muy triste lo que está pasando en nuestras empresas hoy en día. Pero si yo, como líder en seguridad en el trabajo, me siento con mi equipo y le dice, muchachos, esto es lo que está pasando, esto no puede seguir pasando en nuestra área de seguridad en el trabajo. Y en esta área de seguridad en el trabajo vamos a empezar a vivir mejor. Y vamos a empezar a vivir mejor haciéndonos ciertas preguntas que nos permitan generarnos confianza. Y cuando nos empezamos a generar confianza, empezamos a ganar dignidad. Y cuando ganamos dignidad, vamos a trabajar por el honor de hacerlo bien. Y ahí empezamos a cuidar, a ver los resultados realmente de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, muy importante que tengan este concepto muy claro. Y yo les recomiendo, para terminar, una corriente filosófica, ¿cierto? O sea, acérquense, no es que tengan que ser filósofos ni nada de eso, para nada, no tienen nada que hacer con eso, pero acérquense a una corriente filosófica. Por ejemplo, hay gente que le gusta mucho la ética del cuidado de sí socrático, entonces leen a Sócrates y empiezan a entender Sócrates por qué murió, ¿cierto? No sé si ustedes vieron Juego de Tronos, en la primera temporada le cortan la cabeza a Stark, al papá Stark, y le cortan la cabeza porque él confió, o sea, porque él murió por honor, ¿cierto? Él murió por honor, él murió defendiendo su dignidad, ¿cierto? Y murió defendiendo su dignidad. Y entonces, en ese sentido, la ética del cuidado de sí es muy bonita, porque uno empieza a entender Sócrates por qué murió valiéndose de defendiendo sus tesis, defendiendo sus principios, ¿cierto? Y murió con honor y murió con dignidad. Entonces es muy bonito que se lean la novela del asesinato de Sócrates, porque pues a él precisamente nadie lo asesinó, él se mató solito o bebiendo la cicuta, pero por orden del Senado griego, porque supuestamente estaba corrompiendo a los jóvenes en el sentido no sexual, sino en el sentido de que ellos pensaran por su propia cabeza, ¿cierto? Y no que se dejaran llevar por los conceptos de los dioses de la época.
Bueno, otro aspecto importante, por ejemplo, es la ética de las virtudes. A mí me gusta mucho la ética de las virtudes porque es cómo volverme prudente, cómo volverme justo, cómo volverme una persona con urbanidad, cómo volverme compasivo. O sea, es un fortalecimiento de las virtudes que no tengo, que no tenemos los seres humanos, pero que aún así yo decido ser virtuoso a partir de buenas acciones. Entonces, esa ética de las virtudes es muy interesante. A mí me gusta mucho el estoicismo, hablamos de estoicismo el año pasado, hablamos de estoicismo, en donde el estoicismo es esta corriente filosófica de Marco Aurelio, de Séneca, de Epicteto, que habla de unas leyes muy interesantes, por ejemplo, aprende a manejar las interpretaciones, todo es opinión, compórtate conforme a la naturaleza, las cosas que dependen de ti, puedes ajustarlas, no puedes ajustar las cosas que no dependen de ti, entonces no te preocupes por ellas. O sea, el estoicismo tiene unos principios muy bonitos y yo les recomiendo el libro de Massimo Pigliucci que se llama Cómo ser un estoico. Un librito chiquito, lo pueden leer ahorita en estas vacaciones. Cómo ser un estoico de Massimo Pigliucci. Es un italiano. Es un libro de bolsillo, es muy económico y yo creo que ahí pueden tener herramientas muy interesantes. O si no, la miran por YouTube, la entrevista que le hicieron a él por YouTube, a Massimo Pigliucci del BBVA, en donde hace un resumen del libro en 45 minutos. Entonces, si no te quieres leer el libro porque tienes mucha prisa, entonces vete el video de eso. También el epicureísmo, que es muy bonito el epicureísmo en el sentido de aprender a moderar, porque en el límite del placer, en el límite del placer está la felicidad. O sea, en moderarse en el punto exacto que te permita a ti no enfermarte. Por ejemplo, si tú comes un poco de más, ya te enfermas, ya te cae mal al estómago, ya quedas indispuesto, entonces ya no te genera una satisfacción la comida, sino una insatisfacción. Entonces, el placer o la felicidad está en el equilibrio de la comida. Y ese epicureísmo se puede llevar a todo en la vida. El equilibrio está en la moderación de todo lo que tú hagas. Y es una palabra muy bonita que se llama frugalidad, que es una palabra muy poco conocida en nuestro castellano, pero que refleja totalmente cómo debemos aplicar principios de moderación a cada cosa que hacemos. Con cada persona que hablamos debemos moderar lo que vamos a decir. Cada cosa que vamos a escribir tenemos que moderar qué vamos a escribir ahí. Cuando me voy a sentar a comer, tengo que moderar cómo me voy a sentar para comer, cómo voy a comer, qué tanta cantidad de comida voy a comer. O sea, es esa moderación frugal que nos invita al epicureísmo. Y el cinismo es un poco menos cataquillero porque va en contra de todos los preceptos sociales, pero se los dejo ahí más adelante para que si alguno quiere hablar sobre el cinismo, pues lo pueda consultar. Entonces, en ese orden de ideas, quiero terminar mi intervención con el concepto de que la ética debe ser el punto de encuentro entre las necesidades del trabajador con las necesidades empresariales en seguridad sano del trabajo. Yo creo que si nosotros logramos a que líderes y trabajadores entre los dos apliquen la ética como un modelo de comportamiento, y en este caso un código de ética puede ser una muy buena metodología, yo creo que puede ser un muy buen cierre para este año de comunidad de habilidades humanas, que espero que hayan pues obviamente disfrutado mucho este año, y que pues para mí será un placer acompañarlos el próximo año con las próximas temáticas que vamos a abordar. Entonces acá les dejo la bibliografía para que la tengan presente. Y bueno, mi querido Oscar, si quieres entonces para que hagamos el sondeo y pasar a hacer la respuesta de las preguntas que hayan surgido. Claro que sí, doctor. Damos inicio a nuestro sondeo final. Esta es la primera pregunta. ¿Qué debe ocurrir para acudir al trabajo sin miedo? A, no tener jefes. B, tener abundancia económica. C, gobernarse a sí mismo. D, leer libros de humanidades. Esos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, no tener jefes, 2%. B, tener abundancia económica, 4%. C, gobernarse a sí mismo, 81%. D, leer libros de humanidades, 13%. ¿Cómo nos fue con esta primera pregunta, doctor? Oh, excelente, hombre, Oscar, nos fue súper bien, porque en la primera parte la respuesta correcta es gobernarse a sí mismo. Habíamos dado el 48% y ahora después de la clase subimos al 81%. Quiere decir que cumplimos el objetivo. Obviamente, por ejemplo,
Para poder uno ir a trabajar sin miedo, debería tener una abundancia económica, una solvencia, leer libros de humanidades también nos sirve, pero con base a la clase, la respuesta más correcta era gobernarse a sí mismo. Eso lo resume todo. Cuando yo me gobierno a mí mismo, puedo o no tener abundancia económica o puedo no tener libros de humanidades. Entonces ahí, por eso yo creo que es la mejor respuesta. Gracias, doctor. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cómo integrar mis intereses con los de la empresa? A través de talleres y cursos. B, al recibir un excelente salario. C, al aplicar la ética en mis acciones. D, al tener un buen jefe. 15 segundos nuevamente a nuestros asistentes. Muy bien. Esos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A través de talleres y cursos, 4%. B, al recibir un excelente salario, 4%. C, al aplicar la ética en mis acciones, 90%. D, al tener un buen jefe, 2%. ¿Cómo nos fue con esta segunda pregunta, doctor? Muy bien, Oscar. Mejor dicho, con esto cerramos súper bien el año. Del 70% la respuesta correcta, que era aplicar la ética en mis acciones, subimos al 90%. Entonces, estamos súper bien y creo que cumplimos los objetivos hasta ahora. Gracias, doctor. Continuamos con nuestra última pregunta. Esa sí estaba más dividida. Vamos a mirar. ¿Qué es lo más importante de esta comunidad? A, aprender a vivir. B, aprender a trabajar. C, trabajar con menos miedo. D, ser feliz en el trabajo. 15 segundos. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, aprender a vivir, 12%. B, aprender a trabajar, 4%. C, trabajar con menos miedo, 30%. D, ser feliz en el trabajo, 54%. Bueno, fue con esta última pregunta. Y, doctor. En esta pregunta tiene algo muy particular y es que todas las respuestas podrían ser correctas. Porque pues yo creo que se trata de todo un poco. O sea, ¿qué es lo más importante de esta comunidad? Ha sido claro de que el interés mío es aprendamos a vivir, ¿cierto? Porque cuando yo aprendo a vivir, ahí sí yo puedo ir a trabajar bien. Pero también es importante aprender a trabajar, ¿cierto? Nadie nos enseña a trabajar, nos enseñan a ir a cumplir normas y a cumplir como preceptos normativos, pero nadie nos enseña a trabajar. Aquí nos comportamos así o así. Pero también trabajar con menos miedo es importante. Yo les he enseñado que aquí es importante hacer cosas para que usted cada vez vaya a trabajar con menos miedo. Entonces también está correcta. Y ser feliz en el trabajo, que fue la respuesta más popular, del 46 subimos mucho más. Entonces, obviamente, pues el objetivo del trabajo, ojo, y yo quiero cerrar con esto, el objetivo del trabajo será, yo trabajo para ser feliz o a través de hacer bien mi trabajo es que logro la felicidad, ¿cierto? O sea, yo no tengo la respuesta, pero yo creo que quiero que ustedes se vayan con esa pregunta. El ideal es yo ir a ser feliz al trabajo o la felicidad la logro al hacer yo bien mi trabajo. O sea, es una pregunta ahí que yo les dejo, no tengo respuestas, pero las respuestas estuvieron muy bien contestadas la última, o sea, cualquiera era correcta. Entonces, mi querido Oscar, creo que estoy muy satisfecho en este cierre de año y no sé qué más preguntas qué preguntas tenemos. Doctor, no tenemos ninguna pregunta. Perfecto. Bueno, no, entonces a mi comunidad de habilidades humanas tuvimos un poco más de 120 personas conectadas el día de hoy. Para mí fue un placer, un honor estar con ustedes este año. Espero que hayan aprendido mucho. Yo en lo particular me esforcé mucho para que ustedes tuvieran buena bibliografía y obviamente son clases de 1 hora en la que lo que buscamos nosotros aquí en Positiva a través de estas comunidades es que ustedes tengan otro tipo de conocimientos, que tengan otro tipo de inspiraciones para que ustedes digan, yo tengo que vivir mejor definitivamente. Y Positiva Compañía de Seguros me está ayudando a hacerlo mejor a partir de este tipo de comunidades de habilidades humanas y de resiliencia organizacional. Entonces, para todos un abrazo, una feliz Navidad, un feliz año, gócense en su vida, gócense en sus miedos, disfruten de las Navidades. A Oscar, muchas gracias siempre, todo este año me acompañaste muy bien. Lo mejor para ti, Oscar, lo mejor para el ingeniero Fernando Quijano, también está detrás bambalinas,
trabajando muy duro para que todos tengamos esto. A James Yasso y a todo su equipo de Positiva Educa, un Dios les pague, les agradezco mucho esta oportunidad en este año. Y bueno, muy agradecido de Positiva porque estoy en este momento escribiendo mi columna, querido Oscar, y a todos ustedes, mi columna de opinión, la última columna de opinión mía de este año, de mi página El Arte de Trabajar Feliz, es sobre la democratización de Positiva. O sea, cómo Positiva Compañía de Seguros ha democratizado en el país la seguridad sana del trabajo. Los invito a que en esta semana que sale mi columna en www.elartedetrabajarfeliz.com, ahí sale mi columna, y para que puedan leer la maravillosa actividad y propósito que hace Positiva Compañía de Seguro. Entonces, muchas gracias a todos, un abrazo fuerte. Doctor Diego, gracias por su intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de su comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com. o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que aparece en pantalla. Posterior a ello, en la parte superior derecha, dar la opción Seguir. Recuerde que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa, y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de nuestros congresos en el año 2023. Que tengan excelente día. Lo que más me llamó la atención de venir aquí fue la dinámica, el aporte que nos brindaron. Me da una retroalimentación de adquirir nuevos conocimientos y a conocer las actualizaciones de los decretos y las resoluciones, que son lo que aporta mi carrera, que es técnico profesional en seguridad industrial. Para mí ha sido de mucho enriquecimiento, ya que hemos adquirido aquí, como por ejemplo el manejo de la lista, me va a servir para poder gestionar de manera más enriquecedor mi sistema de gestión. Sin duda, uno de los temas más relevantes para mi concepción ha sido la transformación digital, las herramientas que nos permite Positiva para simplificar nuestro trabajo. Si bien la transformación digital no es un cuento, es una realidad, y Positiva la viene implementando para que sus empresas y nuestra empresa pueda trabajar al ritmo de un solo clic, que tengamos información oportuna y que el riesgo sea mitigado a través del conocimiento digital. Con ella tenemos a InVivo, que es una oportunidad para que todos los trabajadores de nuestra empresa puedan acceder a asesorías personalizadas de manera digital. Tenemos a Alista a tu alcance, que es una herramienta importantísima. Contaremos además también con el consultor digital, que es una oportunidad para que todas nuestras empresas puedan consultar aquellas normas que pueden impactar de alguna manera en el desarrollo de sus actividades. Y la experiencia en este simulador fue única, de verdad que siente uno que sí es necesario conocer, saber, y enriquecedor. Y muchas gracias por permitirle a La Guajira acceder a estas tecnologías y en estos tiempos que tanto se necesitan. Colombia, potencia de la vida.